Vamos, hermanos, al libro de Efesios, capítulo 2. Y vamos a continuar hablando sobre la vivificante obra de Dios a favor de la iglesia. Dios nos dio vida a nosotros. El domingo pasado estuvimos viendo un cuadrito, por favor lleguen hasta el cuadrito, donde estuvimos haciendo una comparación entre la vida mundana del hombre y la vida según Dios. Y estuvimos diciendo que los hombres, los seres humanos, nacimos en el mundo viviendo conforme al mundo de esa manera, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a Satanás, que es el príncipe, el que traza el modelo para los hombres en este mundo, viviendo como hijos de desobediencia, viviendo impersuadibles, viviendo como instrumentos de Satanás, viviendo bajo nuestra propia carne y bajo nuestros propios pensamientos, en contra completamente de Dios. Lamentablemente, todas esas maneras de vivir son contrarias a Dios. Lo que estábamos mirando en el drama, todos los que dependen del mundo, de las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ha conocido a Dios, se aparta del mundo, aunque sigue viviendo en el mundo. Vive en el mundo, pero no ama las cosas del mundo. Pero hoy vamos a Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante. Vamos allí, donde la palabra de Dios nos habla de la regeneración de ese material en que nosotros éramos antes. Recuerden que la Biblia dice que nosotros éramos material muerto. Estábamos muertos en delitos y pecados. Toda persona que nace muerta para con Dios, separada de Dios. Recuerde que la palabra muerto no significa extinto, sino sencillamente separado. Cuando una persona muere, lo único que muere es el cuerpo. Y muere el cuerpo sencillamente porque el espíritu y el alma se separaron del cuerpo temporalmente. Por lo tanto, la muerte viene al cuerpo, pero no el espíritu y el alma. El espíritu y el alma van vivos al Seol, a descansar, a dormir. Cuando una persona muere, el espíritu y el alma duermen, mientras que el cuerpo muere, se separa. Cuando un ser humano nace muerto, nace separado de Dios. Nosotros crecimos en un sistema religioso donde nos dicen que los niños son angelitos, ni dormidos siquiera, que son inocentes. Dios dice que son culpables. Y no hay persona más manipuladora que un niño. Avispado como él solo, vivo como él solo y manipulador como él solo. Y como la mayoría de padres somos alcahuetes e ignorantes, pensamos que lo que los niños hacen son algo gracioso, pero según la Biblia es rebelión innata. Pero mire lo que dice la Biblia en el versículo 4. ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Y por qué lo hizo y cómo lo hizo? Hay una obra de regeneración de ese material de la iglesia. Y recuerden que el material de la iglesia son solo seres humanos. La iglesia está conformada no por ladrillos. Esto no se llama iglesia en la Biblia. Esto se llama una casa, un salón o un lugar de reunión. La iglesia verdadera somos nosotros, seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, separados de Dios por el pecado, pero traídos a Dios nuevamente por la obra salvadora de Cristo Jesús. Y en ese versículo 4 y 5 nos habla de la regeneración del material de la iglesia. La Biblia dice, nos dio vida. Nos dio vida. Dios nos dio vida. Estábamos mirando el drama. Bueno, no cuadramos el drama con el sermón, pero salen lo uno con lo otro. Dios tiene sus planes. ¿Cuántas cosas intentaron darle vida a la muchacha? Muchas. Pero solo hay uno que puede dar vida: Dios en Cristo Jesús por su palabra. Y lo triste es que ustedes y yo lo sabemos, pero siempre estamos buscando otras alternativas antes que a Dios. Casi que la última alternativa que nosotros tenemos es Dios, porque ya nada nos da resultado. Y lo triste es que en las dificultades siempre estamos tomando otras decisiones cuando el único que da vida es Dios. ¿Por qué? Porque el único que tiene misericordia de pecadores es aquel que es misericordioso por los siglos de los siglos, y Él se llama Dios.
Miren lo que dice el versículo 4. Pero Dios, el único, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Yo les hago esta pregunta. ¿Por qué la Biblia dice por gracia sois salvos? Y es interesante que el texto nos da varias razones. La primera razón que nos dio el texto es en el versículo 1. La salvación es por gracia, porque Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Y un muerto no puede hacer nada para tener vida. Tomemos el ejemplo del drama. ¿Qué hizo la niña para tener vida? Nada. Nada. La vida siempre viene de afuera. Y el que la recibe disfruta los efectos de la vida. Por eso el texto dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en pecado, nos dio vida. Y es lo primero que muestra el texto. Dios nos dio vida por su misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia es aquella cualidad divina, porque no es cualidad humana. Dios le dio al privilegio al hombre de ser misericordioso, pero la misericordia no viene del hombre, la misericordia viene de Dios. Dios es el único que es misericordioso y es un atributo de Él, una cualidad innata de Él, en la cual, o por la cual Dios no le da al pecador lo que verdaderamente merece. ¿Cuántos de nosotros merecemos estar vivos? Ninguno. Estamos vivos por pura gracia en la misericordia de Dios. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana que usted se levante, estoy vivo, recuerde que es por la misericordia de Dios. Se levanta, abre su nevera, hay comida, misericordia de Dios. Puede moverse, hay agua en la ducha, misericordia de Dios. Porque Dios le está otorgando a usted y a mí lo que nosotros no merecemos. Eso es misericordia. Aquel atributo divino por el cual Dios no le da al hombre lo que merece y le otorga la gracia por la cual le da lo que no merece. La misericordia y la gracia siempre andan juntas. Cuando la misericordia obra, la gracia también. La misericordia obra para quitar lo que nosotros merecemos y la gracia obra para darnos lo que no merecemos. Dios nos dio vida por su misericordia. Dice el texto, por su gran amor con que nos amó. San Juan 3:16, vamos un momentico allí. Ustedes conocen ese texto de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Es interesante que el texto dice, porque de tal manera, una manera que nadie puede medir, nadie puede pesar. Porque es tan grande la manera en que Dios nos amó, que nadie ha podido amar de esa manera. Porque de tal manera nos amó Dios, o Dios amó al mundo. ¿Y de qué manera fue? Dando a su propio Hijo. Dando a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor tan grande con el que Dios nos amó es un amor sacrificial. Dios estuvo dispuesto y dio todo por nosotros, incluyendo su propia vida. ¿Cuánto vale su salvación? Póngale un precio a su salvación. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la salvación que Dios te dio? Tiene un precio. ¿Cuál es? La vida de Dios. A Dios le costó la vida suya, la vida de Él. ¿Cuánto vale su vida entonces? La vida de Dios. ¿Y puedes darle valor a la vida de Dios? Eso vale tu vida. Lamentablemente algunos la cambian por un cigarrillo. Y para algunos vale más un cigarrillo que su propia vida y la vida de Dios. Otros la cambian por un momento de placer. Y vale mucho más un momento de placer que la vida misma y la vida de Dios. La pregunta es, ¿cuánto vale la vida tuya? ¿Y qué valor le está dando a la vida? De Dios mismo. Porque la vida mía y la vida suya, a Dios le costó su propia vida. Por eso dice que el texto, que Él nos amó con un amor tan grande. Y por ese amor vino a la tierra. Dios no vino a la tierra pensando en Él. Dios vino a la tierra pensando en nosotros. Y somos salvos por la gracia de Dios.
Y de hecho nadie puede ser salvo si no tiene la gracia de Dios en sí. Por eso se necesita la regeneración de ese material. Estábamos diciendo un día que para que el hombre sea salvo tiene que morir 2 veces. Tiene que morir físicamente y morir a sí mismo. Pero también tiene que nacer 2 veces. Tiene que nacer de sus padres y nacer por la fe en Cristo Jesús. El que va al infierno muere 2 veces, porque muere físicamente y muere espiritualmente. Nosotros no. Nosotros morimos a la carne, morimos a nuestros gustos, morimos a nuestros deseos para vivir para Él por los siglos de los siglos. Yo le hago una pregunta: ¿cuántas veces ha nacido usted? Porque es necesario nacer 2 veces, regenerar, dar vida por segunda vez. Y es maravilloso que solamente podemos nacer por segunda vez por la fe en Cristo Jesús. El amor sacrificial de Dios. Dios estuvo dispuesto a morir por nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 2. En Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: andad en amor. ¿Cómo? Como también Cristo nos amó a nosotros y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, a Dios Padre le agradó la muerte de su Hijo. ¿Por qué? Porque gracias a la muerte de su Hijo nosotros tenemos vida. ¿Hay alguno aquí que haya tenido algún trasplante de algún órgano vital? ¿Sí? ¿Qué órgano te dieron? Un riñón. Bueno, afortunadamente para que haya un riñón en ti, otra persona no tiene que morir, ¿cierto? Solamente le sacan uno y le queda el otro. Pero posiblemente, ¿sabes si la persona que te donó el riñón murió? Sí. ¿Sí? Ya estaba muerto cuando la agarran y no sé. Pero la pregunta es: ¿das gracias a Dios por la muerte de esa persona? ¿Has dado gracias a Dios por la muerte de esa persona que te donó el riñón? Porque gracias a la muerte de él, usted tiene un riñón. Si Cristo no hubiese muerto, ¿usted tendría vida? ¿Yo tendría vida? A veces damos gracias a Dios de una manera tan religiosa, sin comprender el sacrificio que Él hizo por nosotros. Pregunta: ¿el que te dio un riñón? ¿Un ojo? ¿Un dedo? ¿Qué te dio? Todo. Él entregó todo por nosotros, todo. No se reservó ni una gota de su sangre por nosotros. Por eso dice: nos amó de una manera sacrificial. Y sabe que nosotros lo abandonamos a Él por cualquier cosa y le somos infieles por cualquier cosa. Porque no comprendemos la obra de regeneración. Que la obra de regeneración tuya y la mía, a Él le costó la vida. Y lo hizo voluntariamente. Lo hizo voluntariamente. Muero por ellos, aunque ellos no lo aprecian. Aunque ellos no lo agradezcan, yo les doy todo. Por eso dice la Biblia: en esto se mostró el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Por eso es maravilloso mirar esa obra de regeneración por su gran amor. Y el versículo del capítulo 2, versículo 5 dice: estando muertos, porque Él no le dio vida a gente moribunda. A Él, Dios no le dio vida a gente en un estado vegetativo. Él le dio vida a gente muerta. Muerta completamente. Por eso es maravilloso ese texto, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, versículo 5. Aún estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Como dice el versículo 1. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y recuerde que Dios no le dio vida a seres queridos. Dios le dio vida a seres rebeldes. Dios no le dio vida a gente que era de su familia, le dio vida a enemigos de Él. Porque le dice la ley que nosotros éramos enemigos en nuestra mente de Él. A los mismos que le matamos, a los mismos que le crucificamos, a los mismos que le hemos sido rebeldes, a ellos, a eso fue que Dios decidió darles vida. Porque por gracia sois salvos. Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos
y pecados. Pero esa vida tiene un requerimiento. Esa vida es juntamente con Cristo. Es imposible que una persona tenga vida si no tiene a Cristo. Usted puede ser bautista, el mejor de todos. Aquí hay unos que defienden la iglesia bautista, pero a capa y espada. Usted puede ser católico. Usted puede ser cuadrangular. Puede ser de cualquier denominación, religión. De hecho, puede ser la persona de más alto nivel moral. Si no tiene a Cristo, usted está muerto. Y es contado como uno que va al infierno. Es contado como un enemigo de Dios. Es contado como un impío. La única manera de que una persona tenga vida, la vida de Dios, es que tenga al Hijo de Dios, porque solo en el Hijo de Dios hay vida y solamente por Cristo Jesús se recibe la vida. Leamos 1 de Juan, por favor. Vamos a final de la Biblia, a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, cuando se habla del testimonio de Dios para con nosotros. La Biblia es muy clara en el versículo 10 al 12. Vamos allí. Primera de Juan capítulo 5, versículos 10 al 12. Dice, el que cree en el Hijo de Dios. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, porque no ha creído en el Hijo de Dios, le ha hecho mentiroso. Pregunta, ¿cuántas personas allá afuera son mentirosas? Todas las personas que dicen que creen en Dios y no han conocido a Jesús, todas ellas son mentirosas. Todas ellas están muertas. Y todas ellas se deleitan en su propio pecado. Usted vaya afuera al borracho, ¿cree en Dios? Claro que sí. Al homosexual, la prostituta, el ladrón, ¿creen en Dios? Sí, mentiras. Saben que Dios existe, pero no lo han conocido, por lo tanto no pueden creer. Porque la única manera de creer en Dios es creyendo en su Hijo. Y dice la Biblia que de modo que si alguno está en el Hijo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si hay alguno aquí que dice que cree en Dios, pero no ha conocido a Jesucristo, déjame decirte que eres un mentiroso y no has conocido a Dios, estás engañado. Y si no te arrepientes, vas a ir al infierno. Si hay alguno aquí que dice que cree en Dios, pero se deleita en el pecado, se goza en el pecado, estás engañado, eres mentiroso y no has conocido a Dios. Necesitas arrepentirte y aceptar a Jesús para perdón de pecados y cambio de tu manera de comportarse también. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Escuche, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso el texto es claro. Nos dio vida juntamente con Cristo. La entrada al cielo solamente está garantizada a estar en uno solo, en Jesús. En Jesús. Por eso, hermanos, es necesario que entendamos la manera en que Dios nos dio vida. Solamente por su misericordia, por su gran amor, nos dio vida a los que estaban muertos, pero nos dio vida en Cristo. Lo segundo, vamos al versículo 6. En el versículo 6, hablando de esa regeneración de ese material muerto, dice que no solamente nos dio vida, sino que nos resucitó. Porque el acto de levantar a alguien es resurrección. Lo que vimos en el drama, eso se llama resurrección. Dar vida. El que da vida se levanta. El versículo 2, capítulo 2 de Efesios, versículo 6. Y juntamente con Él, recuerde que la resurrección es gracias a que Cristo resucitó. Y juntamente con Él nos resucitó. Todos estos verbos tienen acción terminada. Nos dio vida. ¿Cuándo? Con Cristo. Ya es un hecho. Nos resucitó. Ya es un hecho. Es interesante que para Dios todas las cosas ya están hechas. Nosotros nos preocupamos porque vivimos en el tiempo, pero para Dios todo está hecho. Todo está hecho. Dios no es un Dios que fracase.
Dios es un Dios perfecto. Y todo lo que hizo, lo hizo en un solo punto. Y está hecho por los siglos de los siglos. Yo no sé si usted ha estado con alguna persona que lleva cosas en proceso y uno las ve como tan relajadas. Y uno afanado, preocupado porque las hagan rápido. Y dice, tranquilo, no se preocupe por eso, ya, eso está hecho, no se afane. Y uno ve que ellos están sentados masticando chicle por ahí haciendo nada. Y uno afanado porque muevan. Y ay, cálmese, no se preocupe, ya está hecho. Y uno afanado para que las cosas se hagan. Y la otra persona tranquila porque está tranquilo de que todo va en su proceso. Y al final las cosas salen bien. O sea que todo ese afán que uno se ganó fue inútil. Cuando todos esos afanes que nosotros tenemos son inútiles. De hecho, son una manifestación de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestra desconfianza en Dios. Son una manifestación de que no conocemos verdaderamente al Dios que nos sacó. Pero para Él todas las cosas están hechas. ¿Cuántos de ustedes han resucitado en Cristo? ¿Y cuántos resucitaron? El día que Cristo resucitó. Ese día fuimos levantados con Él. A pesar de que para nosotros no es una realidad histórica, en nosotros, en la fe ya lo es. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no iríamos a resucitar porque no hubiésemos resucitado con Él. Pero por cuanto Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Morimos con Él, fuimos sepultados con Él, resucitamos con Él. Y ahorita el texto nos va a decir otra verdad gloriosa también. Juntamente con Él, o sea, al mismo tiempo. Vamos a leer ese texto de Colosenses. Pasen un momentico ahí adelante. Efesios, Filipenses y Colosenses capítulo 2. Los versículos 12 y 13 dice esta verdad. Voy a leer del versículo 11. Dice, en Él, en Cristo Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Esto tiene que ver con la regeneración. Cortar ese vicio que teníamos a la vieja naturaleza. Cortarnos de las costumbres de este mundo. Cortarnos del hilo al pecado. Eso significa la circuncisión. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Escuche, sepultados con Él en el bautismo. Esta palabra bautismo no está hablando del acto de bautizarnos en agua, sino del acto soberano por el cual Dios nos metió en el cuerpo de Cristo. Versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Está hablando de la obra de muerte y resurrección de Cristo. Colosenses 2:12. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, que es una obra que solo sucede en los que creen. Para poder disfrutar la obra de Cristo se necesita creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es imposible disfrutar la obra de Dios. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y muertos en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es interesante, hermanos, que para que haya vida nueva en nosotros debe haber perdón absoluto de parte de Dios. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes fueron perdonados por los siglos de los siglos? Amén. Solo los que han creído en Cristo. No los que saben que Cristo existe, sino aquellos que se han arrepentido de ser pecadores. Aquellos que han reconocido que de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies no son más que una podrida llaga, que somos pecadores y hemos conocido que Jesús es el Dios hecho hombre, nuestro único y suficiente Salvador. Y en 1 Corintios 15, devolvámonos un poquito. 1 Corintios, está Romanos y después está Corintios. Devuélvense un poquito ahí en sus Biblias. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 en adelante. Por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Adán. Estoy en el versículo 15. Estoy en el versículo... No, empecé mal. 1 Corintios capítulo 15. Yo empecé en el 21, ¿cierto? Entonces así estamos en el 21. 1 Corintios 15, 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre que entró la resurrección de los muertos. Un hombre nos llevó a la muerte, otro hombre nos saca de la muerte. Nosotros morimos por estar unidos con Adán, pero somos resucitados por estar unidos con Cristo. Si usted no ha conocido a Cristo, usted está unido solo a Adán y la muerte reina en usted. Pero si usted, siendo hijo de Adán, ha conocido a Jesús, ya la muerte no reina en nosotros. Porque Cristo venció la muerte y le quitó las llaves a la muerte.
La Biblia dice que Cristo bajó al Hades porque murió. Porque el lugar a donde van todas las almas de los muertos es al Hades. Y Cristo bajó al Hades. Bajó, tomó las llaves de la muerte, las llaves del Hades, y se levantó y tiene las llaves en su mano. Ahora es el Señor de la muerte y el Señor de los muertos. Ahora el Hades no puede retener a ninguna persona, porque Cristo es el Señor de todos. Y por eso es maravilloso mirar este texto en el versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán. Y todos son todos. ¿Los impíos van a resucitar? Sí, para ir a la condenación eterna. Recuerden que la vida eterna es para todos. Un día yo les hacía una corrección a ustedes y que tenemos que hacer una corrección a todos. Porque uno le pregunta a la gente, ¿usted quiere vivir eternamente? Sí, acepte a Jesús. Pero resulta que si no acepta a Jesús también va a vivir eternamente. Solo que en el infierno, que es distinto. ¿Usted quiere vivir eternamente con Jesucristo? ¿Usted quiere vivir eternamente al lado de Dios? Necesitas a Jesús. Pero si no quieres a Dios ni a Jesucristo, de todos modos va a vivir eternamente. Así que ¿cómo vas? Naciste condenado, vas a la condenación sin Jesús. Y hay cantidad de personas allá afuera que no quieren a Jesús para nada. Tengo algunos vecinos que son excelentes vecinos. Cuando uno lo necesita, ahí están. Van a las fincas, traen aguacates, traen muchas cosas. Vecino, un aguacatico, unas cosas. Pero les voy a hablar de Cristo y dice, no vecino, gracias, hasta ahí. Y varias veces hemos intentado compartirle, vecino, dejémoslo así, y se van. Nunca hemos perdido la amistad ni nunca se han enojado con nosotros en esa parte. Pero cuando les vamos a hablar de Cristo, no lo quieren. O sea, nos quieren a nosotros como vecinos, pero no quieren a Jesús como su Salvador. Porque ellos están bien con su religión y no se dan cuenta que están mal con Dios. Para estar bien con Dios, ¿cuál religión necesitamos? Ninguna. Porque la verdadera religión es la misma vida de Dios en ti. Y solo el que tiene a Dios tiene la verdadera religión, dice la palabra. Ninguna religión nos va a llevar al cielo, ninguna. Y ninguna religión es la verdadera, porque Dios no vino a fundar ninguna religión. El único que nos une a Dios es Cristo Jesús, el que nos dio vida juntamente con Él. Con Él nos sepultó, con Él estuvimos en la cruz, con Él fuimos al sepulcro, con Él fuimos levantados. Y lo maravilloso es que no solo eso, mire lo que dice el versículo 6 de Efesios. Y juntamente con Él nos resucitó, y al mismo tiempo y asimismo, de la misma manera como nos dio vida, de la misma manera como nos dio, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes ya están en el cielo? Algunos están muriendo para irse para el cielo. Quieren morirse, pero decir, ay Señor, ¿cuándo vienes? Y yo quiero que se arrepientan de esa manera de desear de la venida del Señor. Porque he escuchado a muchos de ustedes deseando, Señor, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Si tuvieran unos cuantos pesitos en el bolsillo, tuviesen toda la comodidad que otros tienen, dirían, no Señor, demórate un poquitico más. Pero como andan con deudas, problemas en los hogares, problemas con la familia, el Señor, ven pronto, porque quieren huir. Y desean la venida del Señor para escaparse de la deuda, para no pagar, ladrones. Desean la venida del Señor para escapar de los problemas con su esposa, con sus esposas, malos maridos, malas mujeres. Problemas con los hijos, malos padres. Problemas con los padres, malos hijos. La venida del Señor no es para solucionar eso, aunque va a solucionar todos los líos, eso no es para eso. La venida del Señor es para los que le aman. Y los que le aman le obedecen a pesar de las circunstancias. Los que le amamos no nos quejamos de lo que nos pasa. Damos gracias por lo que nos pasa. Porque sabemos que la voluntad de Dios y la madurez nuestra se perfecciona en medio de la debilidad. Pero es maravilloso eso. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Por eso la salvación es por gracia. Escuchen, miren las razones. ¿Por qué por gracia? Nos dio vida estando muertos. ¿Cierto? Nos dio vida estando muertos.
Nos resucitó estando muertos. Y nos hizo sentar al lado de Él, al lado del Padre, en la misma posición de Él, como hijos de Dios. Porque el único que se sienta en el cielo al lado del Padre es el Hijo. ¿Recuerdan aquella vez que dos discípulos le dijeron a Jesús por medio de la mamá, porque siempre usamos la mamá para que nos conviene? Dile a Jesús que cuando vengas en la gloria, a mí me siente a la derecha y a mi hermano a la izquierda. Y la mamá, como cualquier mamá, da cuenta, claro, hijo, eso es lo mejor. Sí. Y si ustedes dos fueran sentados a la derecha del hijo, ¿dónde voy a estar yo? Al lado tuyo. La rosca, ¿no? La mamá sin vergüenza en la cara. Jesús, quiero pedirle un favor. Claro, mujer, habla. Haz que cuando vengas en gloria, mis dos hijos, uno te siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y él le dice a Jesús le dice, mujer, no sabes lo que pides. No sabes lo que pides. Eso está reservado solo por mi Padre, para los que Él quiera. ¿Quieres sentarte al lado de Dios Padre? No a la izquierda, sino a su derecha. Porque la izquierda nunca representa hermandad, representa enemistad. Usted va a encontrar que la izquierda de Dios representa lugar de enemigos, pero la diestra de Dios, la derecha, lugar de privilegio para sus invitados especiales. Y si quiere estar sentado a la derecha de Dios, como amigo de Dios y como hijo de Dios, no necesitas pedirle que te siente, solo necesitas a Jesús en tu corazón y ya estarás sentado a la diestra de Él. Eso es todo. Él nos hizo sentar en lugares celestiales donde sentó a su Hijo, porque Dios nos dio la gracia de creer en su Hijo. Y tampoco salga allá afuera, wow, pues estoy sentado en el cielo porque acepté a Jesús. Fue porque Jesús te aceptó a ti. Recuerden lo que dice Jesús a sus discípulos: no fueron ustedes los que me escogieron a mí, porque somos buenos y la religión nos ha enseñado a jactarnos. Yo busqué a Dios, yo acepté a Dios. Todo eso es mentira, porque usted estaba muerto, y un muerto no puede aceptar ni buscar, solo podrirse nomás y oler a feo. El que nos buscó fue Dios, el que nos aceptó a Dios fue Dios, y el que nos dio vida fue Dios, juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que pongamos los ojos arriba, no abajo. O sea, debemos poner nuestros ojos donde realmente estamos sentados, a la diestra de Dios. Enamorarnos del lugar donde Dios nos ha sentado, no el lugar donde nosotros estamos. Las tierras de Antioquia son hermosas por fuera, porque por dentro están contaminadas de sangre, de corrupción y de pecado. Y son hermosas por fuera porque el Señor las rocía todos los días desde los cielos. Pero por dentro están contaminadas, igual que toda la tierra. Bueno, es así. Y es un privilegio vivir en Antioquia, el estar en Dios por estar en Antioquia, y que amemos la tierra más que el cielo. Tenemos que amar el cielo y no la tierra, sino disfrutar la gracia de estar donde estamos para compartir el Evangelio de Dios. Por eso somos salvos por gracia, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él nos resucitó con Cristo y Él nos sentó con Cristo. Ahora, quiero que sigamos, por favor, pase a la siguiente parte. Hay un propósito por los cuales Dios hizo estas tres cosas: darnos vida, resucitarnos y también sentarnos. Vamos al texto. En el versículo 7 nos muestra esas razones. No están, ahí dice versículos 5 y 6, no son 5 y 6. Vamos al versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Por eso, hermanos, cuando a usted y a mí nos pase algo, nunca nos quejemos, solo miremos cuál es el propósito de Dios. Y siempre el propósito de Dios es la gloria de Él y la humillación nuestra. O sea, que nos humillemos delante de Él y le demos la gloria a Él. Dice, para mostrar
exhibir, probar públicamente. ¿Qué? La riqueza de su gracia. ¿Cuándo? En los tiempos. En todos los tiempos, o sea, presente y futuro. Porque el pasado ha quedado atrás. Para mostrar en los siglos venideros, desde ahora hacia adelante, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios todos los días nos muestra su bondad. ¿Han visto la lluvia de todos estos días, cierto? Buena la lluvia, ¿cierto? Gracias a la lluvia tenemos un paisaje tan bonito a nuestro alrededor. Pero hemos visto los últimos 2 días, menos en Río Negro, no sé cómo están los municipios, pero ayer y hoy han sido 2 días maravillosos en el sentido de que descansamos de la lluvia, ¿cierto? Pero al final y al cabo, en Antioquia, tanto lo uno como lo otro es una gran bendición. Si no hay lluvia, hay sequía. Si no hay lluvia, no hay alimento. Si no hay lluvia, hay escasez. Lo único que produce la lluvia en nosotros es quejas. Pero dejemos que brille el sol una semana y que empiece el corazón a quejarse otra vez. Porque no entendemos que tanto lo uno como lo otro es la exhibición de la abundante riqueza de la gracia de Dios y su bondad para con quién. ¿Merecemos la lluvia? ¿Merecemos el sol? No. Pero Dios hace salir tanto lo uno como lo otro sobre todos, para que su pueblo le glorifique, aunque el impío se queje. Nosotros debemos ser el pueblo que le glorifiquemos a Él. Por eso dice que Él lo mostró, lo exhibió, para que nosotros entendamos las riquezas, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, en su rectitud, en su justicia, en su ternura, en su compasión para con nosotros o hacia nosotros, pero todo en Cristo. ¿Qué significa? Que el que no tiene a Cristo no está bien con Cristo. Si llueve, se queja. Y si hace sol, también se queja. Pero el que está en Cristo y disfruta a Cristo, él no se queja ni lo uno ni lo otro, porque está contento sencillamente con Cristo. Nuestra alegría debe ser Cristo Jesús. Nuestra satisfacción debe ser Él. Yo le hago una pregunta con sinceridad a ustedes. Quiero que piensen, no respondan nada. ¿Está contento con Cristo y no más? ¿Cómo sabe usted que está contento con Cristo? Si usted ya dejó de quejarse de todas las demás circunstancias, entonces ha aprendido a estar contento solo con Cristo. Pablo es muy claro: he aprendido a estar contento, cualquiera sea mi situación. Y después dice, ¿por qué? Porque todo lo puedo en Cristo. Quien no se satisface con Jesús nomás, se quejará en todas las demás circunstancias. Yo les digo a mi esposa cuando estamos cansados, no te quejes, porque estamos cansados sirviéndole al Señor. Y a veces cuando no hay mucho que hacer, le digo, descanse. Descanse. No te preocupes por lo que hay que hacer. Descanse. ¿Sabe por qué? Porque nosotros a veces nos quejamos del mucho trabajo que Dios nos da. Pero cuando Dios nos da el privilegio de descansar, no descansamos, sino que nos afanamos en nuestros propios deseos. Y Dios dice que para todo hay tiempo. Para todo. Por eso es maravilloso, hermanos, y valga la cuñita aquí, hermanos. Tomen decisiones de apartar este día para el Señor siempre. Tomen esa decisión. Escuchen. El día del Señor ya no es un día como tal, pero Dios nos dejó un día para celebrar el día del Señor. Quiero que quede muy claro. El día del Señor ya no es un día como tal, ni domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, porque el día del Señor es un día eterno. El día del Señor es un día eterno. Por eso nosotros como cristianos vivimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y amanecemos el siguiente lunes hasta que la misma repetición, viviendo para el Señor. Pero Dios nos dejó un día de los nuestros para que celebremos la obra de Él a nuestro favor. Por eso lo llamamos el día del Señor. La mayoría de ustedes, igual que el mundo, tienen el domingo como el día de descanso, pero no como el día del Señor. Y ninguna parte de la Biblia dice que el domingo es día de descanso. Es el día del Señor.
Si usted quiere tomarse un descanso, tómese el sábado. Y aproveche que las empresas, el mayor número de empresas en Colombia trabajan de lunes a viernes hasta el sábado, hasta el mediodía. Levántese con esa disposición todos los días de trabajar. El sábado tome el mediodía para descansar y el domingo dedíqueselo al Señor y a la familia de Dios. Para dedicarle tiempo a la familia, al mundo y al trabajo tenemos 6 días. ¿O no es así? 6 días Dios nos dio para que hagamos toda la obra que tenemos que hacer en la tierra, incluyendo la familia en la carne. Pero el domingo sigue siendo el día de celebración del pueblo de Dios delante de Dios, porque es el día que Dios nos dio para celebrar la obra de Él y la victoria de Él y lo que Él terminó. Y Él no lo va a demandar un día. Eso es parte de la buena administración. Ahora, versículo 8, ¿cuál otro propósito el Señor se trazó al hacer esas 3 cosas? Darnos vida, resucitarnos y sentarnos juntamente con Él. Por eso dice, por gracia sois salvos. Exactamente lo que dice el versículo 8, para que la salvación fuese por gracia. Para que la salvación fuese por gracia. Mira lo que dice el versículo 8. Porque Él mostró todo eso para con nosotros. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. Es interesante, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí vivos físicamente tenemos vida por gracia? Todos los que estamos aquí vivos físicamente hablando, tenemos vida humana por gracia. ¿Cuántos? Le hago una pregunta más sencilla entonces. ¿Cuántos de ustedes hicieron algo para estar en vivos? ¿Para hacer? Nada, ninguno de nosotros, ¿cierto? Siempre el trabajo fue de otros, humanamente. Estamos vivos gracias a nuestros padres. El trabajo de la vida física no fue nuestra, es trabajo de nuestros padres. Sabiendo que Dios está detrás de todo ello, ¿cierto? Dios detrás de nuestros padres. Entonces la vida física es un regalo porque por gracia vivo. No por nosotros, sino por la gracia de Dios a través de nuestros padres. Ahora, la vida eterna, ¿cuántos de nosotros hemos hecho algo para tener vida eterna? El que crea que ha hecho algo para tener vida eterna no tiene la vida eterna. Y lamentablemente la mayoría de religiones, no solamente la religión católica, sino la mayoría de iglesias cristianas, están enseñando al pueblo que para ser salvos tienen que hacer un montón de cosas. Y lo único que la Biblia dice es que para ser salvos es por gracia. Porque aún el creer es parte de la gracia. ¿Puede un muerto creer? No puede. ¿Puede un muerto tener fe? ¿Y cuántos de ustedes le han dicho al impío, crea en el Señor Jesucristo y será salvo? Sin ver que Dios ya está orando en él. Por eso hay que compartir el evangelio. Y cuando uno ve que tiene ya fe para creer, le dice, crea, porque ya tienes fe para creer y podrá creer. Pero mientras tanto seguirá muerto hasta que Dios le dé vida. Pero el texto es muy claro en esta parte, que la salvación es por gracia. Porque Él, Dios Padre, nos dio vida eterna. Porque Él, Dios Padre, nos resucitó. Y porque Dios Padre nos dio una nueva posición en Cristo al lado de Él. Y dice, para que nosotros andemos en las obras de Él. Versículos 9 y 10. Bueno, el versículo 9 se une con el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Recuerden, hermanos, en esta parte antes de pasar al 10, que la fe que nos salva no es la fe que nosotros ejercemos en Jesús. Escuche, la fe que nos salva no es la fe que nosotros ejercemos en Jesús, sino la fe que Él nos da para creer en Él. Voy a hacer un ejemplo. Aquí está el hermano. Hagamos de cuenta que el hermano está en una piscina tomando agua. Una piscina bien profunda, ¿cierto? De 3 metros, que lo tapa. Y yo estoy en la orilla y él me está extendiendo la mano para que lo salte, pero yo tengo las manos atrás mirándolo cómo toma agua. Pregunta, ¿la mano que él me extiende le puede salvar? No. Solo si yo le extiendo la mano y lo saco. Pero si yo le extiendo la mano a él, él tiene una decisión de extender su mano para que lo pueda rescatar. Pero la pregunta es, si él está muerto, ¿puede extenderme la mano?
La mano que lo salva no es la mano de Él, es la mano de Dios. Y para que Él extienda la mano a Dios, Dios tiene que haberle dado vida, para que Él extienda su mano. Si Él está en la piscina tomando agua y extendiendo la mano es porque Él tiene vida, ¿cierto? Aún no se ha muerto. Y uno de los principios a veces que tienen los salvavidas para salvar vidas es a veces dejarlos tomar agua un rato. No sé cuántas veces han intentado salvar a alguien. Yo he intentado salvar a alguien y casi que me muero. Porque una persona mientras que se está empezando a ahogar, lucha con toda su capacidad para salir del agua, ¿cierto? Y si uno va y se deja agarrar, lo hunden aún con él. Lo mejor es dejarlos que tomen un poquito de agua y cuando ya estén, que se mueren, uno va y los agarra. Y los saca porque ya no luchan. Por eso Dios a veces nos deja a nosotros tomar agua, nos deja revolcar. Y cuando ya estamos que nos soltamos y decimos, Señor, lo que tú hagas está bien, Dios dice, he aquí, porque ya estamos sin fuerzas. No es la mano que usted extiende la que te salva, sino la mano extendida de Dios la que te salva. Por eso dice el texto muy claro, el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál fe? La que Dios nos da en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que si usted no cree lo mismo que creyó Jesús, y si usted no cree lo que Jesús quiere que usted crea, usted no puede ser salvo. Solo un religioso. Allá afuera hay cantidad de asesinos, ladrones, mentirosos, prostitutas que creen que van para el cielo y van para el infierno. Porque ellos creen por la religión que lo que ellos van a hacer o están haciendo los puede llevar al cielo. Estos días estuve hablando con un hombre que le di todas las razones bíblicas por las cuales necesita Jesús. Dice, sí, yo sé eso, pero así como yo estoy bien. Y sé que lo que usted dice es verdad, pero yo sigo confiando en lo que yo creo. Y yo no, o sea, luché por todas las medios de mostrarle, pero no, su mente era la misma, el mismo círculo. Y terminaba otra vez confiando en sus propias bondades. Y dice, no, yo estoy viviendo bien. Yo confío de que Dios me va a salvar. Y si no, pues no hay problema. Pero muchos de nosotros estamos en las mismas, creyendo que de la manera que estamos viviendo vamos bien, y no es así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, la fe, escuche, y esto, la fe, no de vosotros, pues la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios para los que creen en Cristo Jesús. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Pregunta, ¿cuántas de las cosas que usted ha hecho, estás haciendo o van a hacer le sirve para salvación? Ninguna. ¿Venir al culto le sirve para salvación? No. ¿Leer la Biblia le sirve para salvación? No. Solo la obra de Cristo. Solo si Cristo te da vida, si te levantas de entre los muertos, te resucita y te sienta al lado de Él, eres salvo. Pero Dios usa todos estos medios para darte la vida y resucitarte y llevarte al cielo. Dios usa la predicación, sí. Dios usa la oración, sí. Dios usa todas estas cosas para hacerte salvo, pero ninguna de ellas te hará salvo. Dios nos dio vida por su palabra. Pero hay gente que tiene la Biblia y no van a ser salvos. Y hay gente que lee la Biblia y no van a ser salvos. Pero en nosotros Dios obró su palabra por gracia. Y el versículo 10 entonces dice que es para que nosotros andemos en las obras de Él. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo le hago una pregunta, hermanos, ¿cuántas creaciones hay? ¿Cuántas obras de creación hay? ¿Cuántas? Una, todos dicen una. Ah, no, todos dicen aquí. Ah, sí, hay dos. La primera y la segunda. La antigua y la nueva. Es interesante, la primera creación fue hecha para Adán, la segunda fue hecha para Cristo. La primera fue hecha en Adán, la segunda en Cristo. Dice, porque somos hechura nueva. Esta es creación suya, creación nueva, creación en Cristo Jesús.
de la primera creación, todos los seres humanos quedaron bajo pecado y perdidos. Pero en la segunda creación, los que están en Cristo vivirán por los siglos de los siglos en la creación que Dios ha hecho para Cristo. Cielo nuevo y tierra nueva. Que para Dios ya está todo hecho. Hay un nuevo cielo y una nueva tierra. El nuevo cielo como la casa de Dios y la nueva tierra como casa de Cristo con nosotros. ¿Ustedes saben que nosotros no fuimos hechos para vivir en el cielo? ¿Sí han leído eso en la Biblia o no? La mayoría nos vamos para el cielo. Yo les digo sí, pero por un ratito. El cielo no es casa para los hombres. Y es interesante. Cuando Jesús, como Dios, decidió hacerse hombre, le tocó bajarse a la tierra. Porque el cielo no es casa para los hombres. Es casa para Dios. La tierra es la casa de los hombres. Y Hechos dice que todos los seres humanos fuimos hechos de una sola sangre, de un solo linaje, para vivir sobre la faz de la tierra. Los hombres no fuimos hechos para vivir en rascacielos ni para vivir en los árboles, fuimos para bajar sobre la faz de la tierra. Y lo bonito que es estar viviendo en la faz de la tierra. Lo bonito que es vivir en una casa de un solo piso. Y lo maravilloso que es vivir en una casa en un campo. Eso es mejor, como el diseño de Dios. Cuando Cristo decidió hacerse hombre, le tocó venirse a la tierra, vivió en la tierra. Fue llevado a los cielos para ser el primer hombre que entrara a los cielos y purificara los cielos con su sacrificio y esperara la esposa. Por lo general los novios con las novias, si se viven juntos, terminan pecando. Él fue apartado de su novia hasta que su novia sea perfeccionada y preparada para ser la esposa. Pero cuando se una a la esposa, que es la iglesia, ¿Dios cuándo la va a mandar? A la tierra. ¿Y dónde va a vivir la iglesia con Cristo? En la tierra. Así que hermanos, cielo nuevo y tierra nueva. La nueva creación, porque somos hechuras suyas. De Dios, creados en Cristo Jesús. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Por eso las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese viejo carácter, esa manera antigua de actuar, vivir, desear, debe cambiar. Las cuales Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Por eso, hermanos, como hijos de Dios, si realmente hemos conocido a Dios, ya nuestra vieja manera de actuar se acabó. Ahora viene la nueva manera de actuar, que es según la palabra de Dios. La jovencita se casa, acostumbrada al menú de mamá y al menú de papá y al menú de los hermanos, ¿cierto? ¿O no es así? Se casa. Ahora debe adaptarse a un menú nuevo. ¿Al de quién? Al de su esposo. Debe adaptarse a un nuevo ambiente de vivir. ¿Cuál? El de su esposo. Debe irse a vivir a una nueva casa. ¿Cuál? La de su esposo. ¿Por qué? Porque ha salido de la casa de sus padres y se ha unido a una nueva persona. Los que hemos conocido a Jesús, hemos salido de nuestra vida habitual al mundo para vivir ahora en el hogar de Dios. Para vivir según las reglas de Dios, bajo los mandamientos de Dios, bajo las normas de Él y en obediencia a Él. Por eso el texto dice, usted puede hacer lo que sea, pero si no lo hace en obediencia a la Biblia, no agradará a Dios. No agradará a Dios. Y eso es maravilloso, hermanos, que lo entiendan. Somos creación nueva en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ellas. Pase y terminamos el capítulo 2. Entonces participamos de todo esto por gracia. Algo no merecido. Participamos de todo esto por la fe, la confianza total en Cristo Jesús. Participamos de todo esto como don de Dios, o sea, como regalo de Dios, no como trabajo de nosotros. Participamos de todo esto no por obras nuestras, sino por la obra de Cristo. Todo esto no es de hombre, sino de Dios. Por eso no es por obras, porque no fue hecho por hombre alguno común y corriente, ni hubo participación humana, sino solo por Dios y el hombre perfecto, que es Cristo Jesús. En conclusión, pasen. El creyente, el hombre salvado, es producto del trabajo de Dios y no del hombre.
El creyente es una nueva creación, una nueva criatura de Dios, hecho o hecha, si es mujer, en Cristo Jesús, con el propósito de vivir en Cristo y para Dios. Si usted es miembro de la iglesia, usted es una persona que debe creer y tomar la decisión de dejar de vivir para sí y empezar a vivir para Dios. Dejar los caprichos y los deseos de su corazón y buscar la gloria de Dios. Dejar sus metas humanas para cumplir la meta de Dios. Porque vamos a estar con Él por los siglos de los siglos. Soberano Dios y Padre eterno, una vez más te damos gracias por el inmenso y maravilloso privilegio de ser tus hijos. Por el inmenso y maravilloso privilegio de estar en las manos tuyas. Gracias porque siendo material muerto, mezclado con el mundo en todas las cosas, a ti te plació darnos vida. Y no fue cualquier vida, sino la vida de tu Hijo. Tú pudiste otra vez, como en Adán, soplar sobre nosotros vida. Pero no fue así. Tú viniste a la tierra y tomaste la forma nuestra. Y estando en la condición nuestra, sin pecado, entregaste tu vida humana. Entregaste tu cuerpo al sacrificio. Sufriste el dolor de ser juzgado como impío, de ser juzgado como culpable siendo inocente. Y tuviste que sufrir el menosprecio de todos nosotros y morir por nosotros cuando nosotros te menospreciábamos, cuando nosotros te injuriábamos, cuando nosotros te crucificábamos y nos reíamos en tu propia cara y nos burlábamos de ti. Pero tú no desististe de tu amor, sino que nos perdonaste en la cruz y clamaste por nuestro perdón y entregaste tu vida al fiel Creador para salvarnos a todos. Bajaste a la tumba y permitiste que tu cuerpo fuese enterrado como cualquier hombre. Pero al tercer día saliste, Dios, del Hades con las llaves del Hades y de la muerte. Te uniste nuevamente al cuerpo, te levantaste y saliste de la tumba y diste testimonio público de que eres Dios y de que la muerte había sido vencida y de que tú estabas vivo y vivías por los siglos de los siglos. Subiste en una nube a los cielos y te sentaste a la diestra del Padre, y de allí cuidas a tu pueblo, de allí gobiernas sobre todo el mundo y estás poniendo a todos tus enemigos bajo tus pies y estás obrando para que toda tu palabra se cumpla, para que llegue el tiempo preciso de venir a recoger a tu esposa, la iglesia, y el momento de levantar a todos los que han muerto en Cristo y permitirles disfrutar la resurrección y ver la gloria tuya por siempre. Gracias, amado Dios, por tu gran obra. Gracias por darnos el privilegio de ser el pueblo que disfruta tu obra, el pueblo que disfruta la presencia tuya y el pueblo que va a estar contigo por los siglos de los siglos. Ruego para que estas verdades moldeen nuestras vidas y haga que nuestras vidas cambien verdaderamente y haga que nuestras vidas se humillen delante de ti para servirte a ti, renunciando a nuestros propios deseos, renunciando a nuestros caprichos, a nuestros planes, a nuestros anhelos, a nuestras comodidades y sacrificándonos por amor a ti y por amor a los que aún no han llegado, Dios. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro Dios. Y gracias por darnos un Salvador tan grande y un Espíritu Consolador y una familia maravillosa con la cual disfrutamos la gracia tuya. La bendición tuya sea sobre cada uno de tus hijos en cualquier parte del mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.